Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a comenzar nuestro devocional del 22 de marzo del 2020 y es remedio bíblico para la ansiedad, remedio bíblico para la ansiedad. Y les voy a pedir, por favor, que imaginemos por un momento estar caminando a través de los ojos de los discípulos de Cristo por medio del Evangelio de Juan y ser testigos y ponernos ahí en las sandalias de los discípulos y poder imaginar que estamos viendo esos milagros, esas señales, esas obras maravillosas que Jesús va a estar haciendo a través de este caminar por el Evangelio de Juan. Comenzamos con Juan 2. Jesús y sus discípulos se encuentran en una boda en Caná de Galilea y nosotros estamos ahí con sus discípulos. ¿Y cuántos simbolismos hay detrás de esa boda donde Jesús se encuentra? Si lo vemos a la luz de Isaías 54, la analogía del marido y mujer se usa frecuentemente para referirse o para representar la relación que Dios tiene con su pueblo. En el libro de Oseas vemos que el pueblo de Israel había desechado a su primer esposo y le había sido infiel. Pero escribe también más adelante Juan en el libro de Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces nosotros estamos ahí con Cristo en esta boda que se está llevando en Caná, y bueno, vemos también y nos recordamos que en Efesios habla Cristo de la relación de amor que le tiene a la iglesia y lo ilustra con el matrimonio. Entonces, estamos en un momento muy especial en Juan 2, viendo lo que Cristo está haciendo ahí. Jesús convierte 6 tinajas de buen vino y dice la Biblia que con estas señales manifestó su gloria. ¿Qué crees que sucedió en la fe de los discípulos al ver a Jesús creando vino del agua? La fe de ellos empezó a fortalecerse. Después vemos en Juan 4, otra vez de regreso a Canaán de Galilea, y había en Capernaum un oficial del rey. Estaba este hombre desesperado porque tenía un hijo enfermo a punto de morir y le rogaba a Jesús que descendiera para sanarlo. Nos podemos imaginar esa escena tan dramática de un hombre que está viendo agonizar a su hijo y que le está rogando a Jesús por sanarlo. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el poder asombroso de Jesús que sana a la distancia a este jovencito, y el oficial y toda su casa creyeron en Cristo. ¿Qué crees que sucedió a la fe de estos discípulos que veían a Jesús sanando de la agonía a un niño? Pues la fe aumentó, la fe se fortaleció, se fortaleció. Es como lo que pasa cuando estamos estudiando nosotros estos pasajes de la Biblia. Nuestra fe se va fortaleciendo. Pero por ahí de Juan 5, vemos que en Jerusalén, en el estanque de Betesda, había un hombre que estaba acostado y enfermo por 38 años. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Imagínate qué fue lo que sucedió en la fe de estos creyentes que eran testigos de la obra de Cristo. Su fe se fortaleció en un instante de un hombre tendido por 38 años enfermo a estar con fuerzas como para levantar su lecho e ir a su casa. Esto era algo extraordinario, era algo inmediato, un milagro inmediato y extraordinario. Pues claro, su fe empezó a fortalecerse porque solo Dios, que es omnipotente, que es todopoderoso, puede hacer un milagro como ese. Y seguimos caminando en el Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 6 en Tiberias, que es el otro lado del mar de Galilea, y había una multitud, 5,000 personas, 5,000 hombres mínimo, con lo que, y hambrientos. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Con 5 panes de cebada y 2 pececillos alimentó a 5,000 hombres. 5,000 hombres. Es decir, que vemos aquí un Dios que es capaz de proveer de forma milagrosa y de crear abundancia y de crear pan y de crear peces y de estar creando. Entonces, esto nada más lo puede hacer Dios.
Y bueno, la fe de los discípulos que vieron cómo Jesús alimentaba a 5,000 personas se fortalecía. En Juan 9, Jesús sana a un hombre que había nacido ciego y lo hizo para que las obras de Dios se manifestaran. Y este hombre ciego, desde que nació, empieza a experimentar la vista. ¿Qué crees que pasó en la fe de los discípulos de Cristo? Se fortalecía. Solo Dios tiene poder de crear vista. Juan 11. Seguimos caminando al lado de Jesús con sus discípulos y vemos en Juan 11 que Jesús tenía unos amigos, Marta, María y Lázaro. Y su amigo Lázaro muere. Pero Jesús dice que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y después de 4 días de muerto, Jesús resucita a un muerto, resucita a su amigo Lázaro. ¿Qué crees que sucedió con la fe de estos discípulos al ver a Jesús resucitando a un muerto de 4 días de estar ahí en la tumba? Pues se fortalecía. Además, qué bueno resulta ser amigo de Jesús, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús resucitando a sus amigos. Vemos entonces a un hombre tal cual, un hombre que tenía que comer, que sentía frío, que se cansaba, pero que podía crear vino del agua, un vino nuevo. Vemos a un hombre tal cual que es misericordioso, sanando a un niño a punto de morir. Vemos a un hombre tal cual levantando y sanando y fortaleciendo a enfermos y a este enfermo que estaba postrado 38 años. Vemos y los discípulos veían a un hombre tal cual proveer y alimentar una multitud. Vemos a un hombre tal cual que tiene poder para darle vista a los ciegos. Los discípulos veían a un hombre tal cual que tenía la autoridad sobre la muerte como para resucitar a un hombre. Entonces, estos hombres pensaban, ¿qué no será este el Mesías? ¿No será aquel Emmanuel, Dios con nosotros? Este hombre crea, sana, levanta, fortalece, resucita, provee. El encuentro con Dios encarnado provocó algo muy profundo en los creyentes. Veían a un hombre, pero también veían a Dios. Y cuando tú te encuentras con un hombre que siendo hombre como tú y yo, pero que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la divinidad de Dios, debe haber una transformación en tu vida y debe haber una transformación en tu fe. Pero sigamos caminando con Cristo a través de Juan. En Juan 12:24, Jesús les dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Las cosas empezaron a cambiar y el discurso también empezó a cambiar. Y el corazón y la fe de los discípulos que estaban caminando con Jesús también empezó a cambiar. Jesús anuncia públicamente su muerte. ¿Qué no era Jesús pan de vida? Pero qué paradoja es esta, ¿no? Jesús se anuncia como el pan de vida y resulta ser que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pues esta es la paradoja de la vida que viene a través de la muerte. ¿Y qué crees que sucedió con la fe de sus discípulos? Pues empezó a cambiar y empezó a fallar. Un Mesías que tenía que morir. ¿Qué pasaría con ellos? Porque no es lo mismo caminar con Jesús viéndolo hacer milagros que Jesús se va y muriendo en una cruz. Dicen esos, bueno, es que esto ya empezó a cambiar nuestra fe. En Juan es mucha paradoja. Bueno, pues Juan 13:33 sigue Jesús enseñándoles y dice, hijitos, aún estaré con vosotros por poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os dijo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús le repite en privado su eminente partida. ¿Qué crees que empezó de nuevo a agitarse en el corazón de sus discípulos? Pues la fe empieza a fallar.
Juan 13, vemos en el aposento alto algo que también afectó a los discípulos. Ellos estaban avergonzados por su negación orgullosa a lavarse los pies unos a otros, y Jesús humildemente lo hizo. Entonces, ¿qué crees que sintieron ellos de verse unos a otros? Que Jesús les está lavando los pies, que el maestro, que aquel que resucitó, que sanó, que fortaleció, les estaba lavando los pies, porque ellos nadie tuvo la iniciativa de hacerlo. La verdad es que la fe empieza a fallar. Juan 13, versículo 21-22, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, pues los discípulos estaban estupefactos al escuchar a Jesús decir que uno de ellos iba a traicionarlos. ¿Cómo crees que se encontraba la fe de estos creyentes? Saber que uno de ellos iba a traicionar a Jesús. La verdad, empezaba a fallar la fe. No eran situaciones tan eh, como las estaban viviendo anteriormente. Eran situaciones difíciles ahora. En Juan 13:38 vemos que le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Los discípulos, consternados entonces de que Pedro, el vocero del grupo, el más fuerte y audaz del grupo, negaría a Cristo. ¿Qué crees que sucedió con la fe de sus discípulos? Empezó a fallar. Si vemos las noticias el día de hoy, mis queridos hermanos, y lo que está sucediendo con el coronavirus, algo que platicaba hace rato con mi esposa, y lo que está sucediendo en Italia y en España, y las muertes, y el caos, y el sufrimiento, y lo vemos ya no lejano, vemos la situación que en México está pasando, 200 infectados, 2 muertos, y vemos que detrás de eso hay mucho dolor. Estoy seguro que muchos de los creyentes se están llenando de ansiedad y de temor. De hecho, podemos estar enfrentando una fe que empieza a fallar también por las circunstancias. Pero sigamos escuchando a Jesús, que conocía lo que sus discípulos estaban pasando. Así, nosotros no podemos ocultar lo que pasa por dentro a Cristo. La prueba de nuestra fe, nuestra incertidumbre, nuestro temor, no es ajeno para Jesús. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Remedio para la ansiedad, bíblicamente. Vamos a ver el remedio bíblico para la ansiedad. Juan 14, versículo 1. Jesús le dice a sus discípulos en este contexto: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. En Dios habla hoy, dice: no se angustien ustedes. Crean en Dios, crean también en mí. En la Nueva Traducción Viviente, esta versión eh, moderna nos dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. No dejen que su corazón se llene de angustia. Una traducción que me gusta mucho de Luis Alonso Choquel: no estéis agitados. Así, no se agiten. Me gusta mucho esa traducción. ¿Acaso no es una realidad que hoy está viviendo muchos de nosotros? Que el corazón del hombre se está agitando. ¿Acaso no se está llenando hoy de angustia? ¿No te levantaste este domingo 22 de marzo del 2020 con ansiedad y con angustia por la situación del coronavirus? ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con el mundo? Pero bueno, Jesús, que conoce la ansiedad, lo agitado de un corazón, dice: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no esté inquieto nuestro corazón, no se angustie, no se preocupe. Y se refiere esta palabra a la agitación de un mar embravecido.
De hecho, es una palabra que Juan ya utilizó anteriormente en el capítulo 5 para describir la agitación o el sacudir del agua en el estanque de Betesda. Y así como el agua agitada y sacudida se encuentra en un estado emocional y mental los discípulos de Jesús. Y Jesús, que es amoroso, Jesús que es misericordioso y que conoce la situación interna del hombre, le dice: no se angustie vuestro corazón. Pues el corazón como el centro del sentimiento y como el núcleo de la personalidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, Jesús manda a dejar de estar angustiado, a detener la agitación del corazón. Pues sí, efectivamente, mis queridos hermanos, Jesús conoce vuestros corazones. ¿Y por qué? Porque por eso es que Jesús exhorta a sus discípulos y también nos va a exhortar ahora a nosotros. No se angustien vuestros corazones. Jesús sabe la situación que está pasando. Para Jesús no es ajeno esta pandemia, pero tampoco es ajeno lo que estamos sintiendo y lo que los creyentes están sintiendo en estos tiempos tan complicados. Y yo me atrevo a decirles las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se angustien, no se turbe vuestro corazón, no se agite vuestro corazón. Bueno, pues Jesús conoce el corazón del hombre, ¿no? Jesús es Dios. Entonces Jesús exhorta a sus discípulos que sabían de esa agitación. Y viene la solución, la respuesta bíblica a la ansiedad. No os turbéis vuestro corazón, sino que confiad, creer en Dios y creer también en mí. Creéis en Dios, dice la Biblia, y les responde así Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús va a exhortar a creer en Dios a estos discípulos de él que eran judíos y que creían en el único Dios verdadero? Crean en Dios, pues no se supone que ellos ya creían en Dios, no se supone que ellos dejaron las redes para seguir a Cristo. Bueno, pues sí, es que Jesús los está llamando a que sigan confiando en Dios. No estaban hablando a que creyeran por primera vez en Dios, sino a que siguieran poniendo su confianza en Dios. Bueno, pues es que no solo hay que tener confianza en Dios cuando estamos en tiempos buenos. Nosotros debemos seguir confiando en Dios en los tiempos malos. Por eso dice Jesús: creéis en Dios, en aquel Dios único y verdadero, que ellos creían en él, pero que debían confiar que ese único Dios verdadero es capaz y tiene voluntad para ayudarnos. No es lo mismo yo creo en Dios a que yo creo en Dios que es capaz de en estos tiempos de ayudarme, de consolarme, de fortalecerme. Bueno, pues Jesús está llamando: no os turbe vuestros corazones, creer en Dios. Jesús manda a seguir creyendo en Dios para encontrar quietud en vuestros corazones agitados a pesar de las difíciles circunstancias, hermanos. Creer en Dios es el remedio bíblico para la ansiedad. Bueno, pero sigamos leyendo. Jesús no termina ahí. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, pero creer también en mí. Y aquí hay algo muy hermoso, porque creer en Dios también creer en Cristo. Jesús afirmó su deidad, se ubicó a la par del Padre al llamarlos a poner su esperanza en el Dios único y verdadero y llamar a los discípulos a poner su esperanza en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Cristo a la par de Dios. Y miren, hermanos, porque debemos tener como una respuesta bíblica a estos tiempos de ansiedad y de que se turban nuestros corazones y de que nos podemos llenar de temor en nuestras vidas. Bueno, nosotros tenemos a Cristo. Dice en Hebreos 4, versículo 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, confiemos en Cristo en estos tiempos.
Porque Cristo se va a compadecer de nosotros, porque Cristo fue tentado de la misma manera que nosotros, solo que Él nunca pecó. Y el mismo Dios nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde se encuentra nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. ¿Cómo no confiar en nuestro sumo sacerdote que está al lado de Dios y que podemos ir con Él sabiendo que Él sabe nuestras necesidades, nuestros temores, y que Él mismo que conoce nuestras necesidades, Él mismo que estuvo en Getsemaní orando y sudando gotas de sangre con un sentimiento de muerte eminente, nos dice en esta ocasión: no os turbe, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no tengan temor. Confíen en Dios, confíen también en Cristo. Entonces Jesús no es ajeno a nuestras angustias. Recordemos, en ese mismo contexto de Juan, pero ahora 13, versículo 21-22, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Estaba conmovido en el espíritu Jesús cuando dijo eso. Jesús sintió angustia profunda, pero no pecó. Él nos entiende y nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, pues, ¿saben qué? El remedio de la ansiedad y de la angustia que hoy está viviendo la humanidad nos llama la Biblia a creer y seguir creyendo en Dios, creer y creerse y seguir creyendo en Cristo, porque Cristo es el remedio bíblico para la ansiedad. Continuemos. Juan 14, versículo 2, en la lectura que estamos haciendo hoy. Dice: después de decir Jesús que confiemos en Él, que confiemos en el Padre, comienza: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, pues miren, hermanos, es un buen tiempo para creer en Dios, para seguir creyendo en Jesús y para creer en las grandes promesas que nos tiene. La palabra de Cristo es fiel y merece toda nuestra confianza. Y si Jesús dice que nos va a preparar un lugar en la preciosa casa de su Padre, debemos confiar completamente en Él bajo cualquier circunstancia. Esa separación que iban a sufrir sus discípulos momentáneamente y que iban a sentir esa angustia, iba a ser un momento. Jesús tenía que ir, que regresar al Padre. Jesús tenía que morir para resucitar, para que podamos tener esperanza en aquel resucitado que es Cristo. Porque si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Y si Él se va y va a regresar por nosotros, Él lo va a cumplir, porque Él es Dios. Bueno, pues fíjense que Jesús dice que va al cielo, bueno, que en el cielo hay mucho lugar para sus discípulos. Jesús está preparando ese hogar eterno para los creyentes. ¿De qué habremos de temer, hermano? No, queremos estar en la presencia de Dios eternamente, pero no queremos morir. Queremos estar en el cielo, pero no queremos la agonía, ¿verdad? Pero bueno, aquí Dios quiere que pongamos plenamente nuestra confianza en esta esperanza de que Jesús regresa, porque Él resucitó, y si así como Él resucitó, Él va a regresar por los creyentes, porque ha ido a prepararnos un lugar a nosotros. Jesús va a regresar por sus discípulos. Jesús nos va a recibir en el cielo para que moremos por la eternidad con Él. Dice la Biblia, en el mismo contexto que estamos leyendo: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miremos el amor de Cristo. No solo es simplemente llevarnos al cielo,
es el anhelo de Dios de estar cerca de nosotros por medio de Cristo, cara a cara con Él por medio de Cristo. Nos lleva a una íntima y eterna comunión con Él, con el Padre, por medio de Cristo. ¡Qué promesa tan grande! Hay esperanza. Nuestra esperanza no está en una vacuna. Nuestra esperanza no está en que a ver si me da o no me da. Nuestra esperanza está el coronavirus, hablando del coronavirus, ¿verdad? No, sino de qué estoy hablando, ¿no? Sino nuestra esperanza está en que Cristo resucitó, Cristo dijo que volvería, Cristo va a volver, nos ha preparado un lugar eterno para estar en comunión con el Padre. Muchos, probablemente muchos creyentes han muerto a través de esta epidemia. Pues miren, ellos ya están adelantándose a nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Donde está Cristo, estarán sus discípulos. Por eso, esta es una gran promesa, hermanos. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, que el camino a seguir en estos tiempos que está pasando la humanidad, pues fíjense que el camino que debemos tomar es Cristo. Él es el camino a la casa del Padre. Jesús es el único que nos puede guiar, el único que abre un camino nuevo, es el único que nos va a poner acerca del Padre. Jesús es el camino para nuestra ansiedad y nuestra agitación quede controlada. En Cristo Él es el camino a las grandes promesas que tenemos como creyente, pero no solo es el camino, Jesús mismo es la verdad. No solo es que Jesús tenga la verdad, Jesús es la verdad encarnada. Por eso, hermanos, hoy es tiempo de acercarnos a las Escrituras, no solo para encontrar una solución a nuestra ansiedad. Hoy es tiempo de acercarnos a las Escrituras para encontrarnos con una persona que encarna la verdad y que es Cristo, y que Él nos va a dar el consuelo y las promesas de esperanza que nos van a poder tener en paz en este tiempo de necesidad. Pero bueno, también dice Cristo, no solo soy el camino, no solo soy la verdad, también soy la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. Qué hermosas y únicas palabras. Yo soy la vida. Jesús es lo contrario de la muerte. La muerte es espiritual, es la separación de Dios, pero la vida espiritual es la unión con el Padre. Y esta unión los creyentes la vivimos gracias a Cristo. Estamos viviendo una de las etapas más fuertes y desesperantes de la humanidad. Te invito a que la llevemos cerca del Padre, cerca de Jesús, creyendo en Él y creyendo en esta vida, cerca de la fuente de vida que es Cristo, porque si Él es fuente de vida y murió, pero resucitó para estar en la eternidad a la diestra del Padre, donde siempre ha estado, pero donde ahora nosotros nos llevará a esa eternidad. Entonces, miren, confiemos en la vida que es Cristo. Entonces, aquí ya concluimos con aplicaciones, pues, miren, hoy Jesús conoce completamente nuestra necesidad, Jesús hoy completamente conoce nuestra ansiedad y te dice, hermano querido, no os turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer en mí. A la casa de mi Padre mucho lugar, yo voy, regreso por ustedes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, hermanos, estamos llamados a detener, nosotros no podemos detener esta pandemia, podemos ayudar, no salir de casa y todos seguir lo que nos ha dicho el gobierno, pero sí podemos, lo que sí podemos detener y lo que nos llama Dios a detener es la ansiedad, por medio de creer en Dios, por medio de seguir creyendo en Cristo, por medio de seguir creyendo en estas promesas tan hermosas de vida eterna al lado de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo, y también creyendo que el camino, la verdad y la vida que debemos poner toda nuestra confianza, pues es Él. Hermanos de Tlaxcala, los amo mucho. Eh, Vamos a seguir en contacto. Tenemos un devocional en línea el próximo miércoles a las
7 de la noche. Vamos a tratar de contactarnos en vivo para que podamos escucharnos unos a otros. Y el próximo domingo vamos a también tratar de contactarnos en vivo. Oremos por la cena del Señor. Cada quien la tomará en su casa. Reflexionemos en que Jesús nos llama a poner toda nuestra confianza en Él en estos tiempos de ansiedad, de angustia. Y cada vez que escuches noticias y cada vez que escuches toser a alguien al lado y cada vez que pase lo que pase, hermanos, los invito a seguir creyendo en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar orando también por nuestras ofrendas. Vamos a estar orando con esa confianza y pues no te expongas, ¿no? Apártala. Te amamos mucho, Caro y yo. Oramos mucho por ustedes. Están en nuestros corazones y juntos sigamos confiando en nuestro querido Padre. Dios los bendiga.